Hola, vamos a exponer sobre el testamento. El equipo está conformado por Ayesha Lina Resta Maldonado, Mirna Torres Mata, Samuel Gómez Solórzano y Jorge Lozano. Y somos del grupo 603. Para empezar, ¿qué es el testamento? Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaría, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos. Las características que posee un testamento, en primer lugar, el testamento es unilateral. Todo testamento es unilateral, es decir, en los testamentos como en los contratos no van a existir dos partes, solo existe una parte cuya voluntad es la única que se va a manifestar. Además, no es necesario que sea aceptado, en el mismo momento en que emite ya surgen los efectos. El testamento es solemne. Esto quiere decir que se tienen que seguir una serie de solemnidades que vienen impuestas por la ley. En el caso de estas solemnidades, no se cumple el testamento, puede declararse nulo. Si no se cumple el testamento, se declara nulo, perdón. De esto se deduce que el testamento debe tener cierto carácter formal. El testamento es unipresencial. Los testamentos, por lo tanto, mancomunados están totalmente prohibidos. Y por último, el testamento es revocable en el artículo 737 del Código Civil. Es donde viene explicado que pues este será revocable. Gracias. Ok, buenas noches. Mi nombre es Jorge y voy a exponer lo que es la estructura del testamento. En general, el contenido de los testamentos es, para empezar, los datos del testador. Eh, pues, ¿quién es un testador? Pues es aquella persona que realiza el testamento, ¿verdad? Eh, Disposiciones testamentarias, ¿ok? Designación de heredero, legatorio, tutor, curador, sustitutos, según sea el caso. Designación de albacea, según sea el caso. Eh, Cabe mencionar que el albacea, pues es aquella persona nombrada por el testador en su testamento, ¿no? Otras disposiciones testamentarias sería la donación de órganos, reconocimiento de hijo, alimentos y datos de los testigos, ¿verdad? Lugar y fecha de suscripción del testamento, firmas del testador, testigos y notario público, como ya lo mencioné, según sea el caso, ¿verdad? La función del testamento. La principal función del testamento es la de establecer los parámetros por los cuales se va a regir la sucesión de una persona. Es decir, las instrucciones dejadas por el testador respecto de su patrimonio para después de su fallecimiento. A través del testamento, una persona establece una serie de directrices respecto de sus bienes. Las personas destinarias, la forma y la proporción de su adjudicación, etcétera. ¿Y por qué conviene hacer un testamento? Solo mediante un testamento nos podremos asegurar de que se cumple nuestra voluntad y nuestros deseos respecto de la herencia que dejamos. Por ello, siempre es conveniente otorgar testamento, pues de lo contrario, será la ley quien decidirá la orden y la forma de suceder, pudiendo totalmente contraria a los deseos del fallecido. Ok, yo les voy a hablar sobre los tipos de documentos que es el testamento. Existen 4 tipos, 3 de ellos son de la manera que podríamos llamarlo formal y uno de ellos el informal. El testamento público abierto. Este es cuando el testador dice su voluntad hacia el notario y este la redacta. Se la lee al testador y una vez conforme él con lo redactado, se firma junto con el notario, 2 testigos y el intérprete. De ahí se le da el testamento al testador. Hasta el día de su fallecimiento se lee. El testamento público cerrado. Este es cuando el testador, testigo, notario e intérprete
hacen igual que en el público abierto, el mismo proceso, pero este se sella y se valida. Deja un registro el notario en una libreta y ya el día de su fallecimiento se sigue el proceso de acuerdo a al, al artículo civil para dar el conocimiento de los bienes que se darán. De ahí el público simplificado. Este es el más común. Es el que se suele dar, lo podemos ver en series y en casos de la vida real, que es cuando el notario da inmuebles a personas y señala herederos de fortunas, casas, propiedades, etcétera, y está escrita por la misma persona que publica la adquisición. El hológrafo es un poco más antiguo, podríamos decirlo, ya que es el que está escrito a puño y letra del testador y se lo deja a un hijo, a alguien de confianza y se lee. No sé, por ejemplo, en un pueblo o ranchos donde no se da esto de una manera burocrática o en los antiguos años pasados. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Pueden consultar en la bibliografía también la información. Muchas gracias. 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 Gracias.